llegar hasta aquí, hacer lo que tenemos que hacer en el día y ahora reunirnos como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios para escuchar la palabra del Señor. Entonces es realmente un privilegio que el Señor nos da que podamos estar aquí. Hermanos, pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Judas. Carta de Judas, en todos sus versículos. Como un pequeño preámbulo, hermanos, pues hemos estado escuchando ya las cartas libro por libro en el Nuevo Testamento, pero yo quería traerles a memoria lo que hemos venido escuchando de unos 3 o 4 domingos atrás acerca de una lucha. Vimos cómo empezaba el pastor con una de sus predicaciones en donde se comenzaba la batalla por esa bendición. Después vimos cómo esa lucha se transformó en una bendición para Isaac al momento de él salir de su tierra, y luego cómo se convierte en una lucha mal realizada con sus 2 hijos, pero al fin es una lucha por querer recibir algo, algunos de mala manera, pero algunos dentro de la voluntad de Dios, pero el punto era la lucha por recibir lo que Dios había prometido. Y luego la semana pasada pues estuvieron viendo lo que era las epístolas de Juan, en donde alertaba Juan a los hermanos que estuvieran al pendiente de ciertas doctrinas que estaban tratando de meter a la iglesia por gente externa, y les exhortaba y les decía que deberían de estar alertas, pendientes, como decimos a veces, no, bien vivarachos con esta situación, porque era peligroso, era muy peligroso, porque esas doctrinas denigraban la persona de nuestro Dios, la persona de Jesucristo, y lo negaban. Y hoy, mis hermanos, estaremos entrando a una carta que nos habla mucho de eso, pero ahora es cara a cara. Es cara a cara. Quiero leerlo completo, la carta. Pongan atención, por favor. Dice así. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir
juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro como el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatarlos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por todas tus bendiciones que has dado a nosotras, Señor, por llevarnos, por traernos, por cuidarnos, Señor, y lo que has permitido que toque nuestras vidas, Señor. También gloria a ti, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, que tu palabra, Padre mío, venga, Señor, y sea de aliento, Señor, y sea de alerta, Padre, y nos dé, Señor, valor, y nos dé entendimiento, Padre mío, para poder, Señor, seguir como tú quieres que sigamos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor, y toda la gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues como estamos empezando y es una carta, pues una pequeña introducción de lo que es Judas. Bueno, Judas, no hay que confundir, no es Judas Iscariote, no es Judas el apóstol, ¿sí? Entonces hay que saber hacer esas dimensiones, porque yo realmente a un tiempo estuve algo confundido, no sabía qué Judas era, sino que este es Judas, el medio hermano de Jesús. Es Judas, el medio hermano de Jesús. No es el apóstol, no es Iscariote, sino es Tadeo. Es el medio hermano de Jesús. Y el asunto con Judas es que Judas nos da en esta carta, en lo que acabamos de leer, hermanos, realmente yo creo que es una predicación en cortito, por todo lo que trae.
Pero realmente Judas, por la evidencia que vemos en esta carta, nos dice que es un maestro que conoce de literatura, que conoce del Antiguo Testamento, que tiene mucha sabiduría, y tal vez eso es lo que impidió que él creyera en su medio hermano como el Salvador. Recordemos que pues tuvieron una niñez junta, una juventud junta, pero la Biblia nos dice que ninguno de sus hermanos creía en él, que ninguno creía en él, y este puede ser algo tal vez por lo que impidió que Judas pudiese creer, porque como él estudiaba mucho y sabía tanto, tal vez entraba en contradicciones, pero finalmente el Señor pudo hacer la obra, él fue salvo y él creyó en su hermano. Y ahora lo interesante de esto, mis hermanos, y que quiero que pongamos mucha atención, es el arranque de esta carta. Y es bien emocionante, es bien emocionante, porque empieza Judas, siervo de Jesucristo. Y este Judas, es como decirse, yo el que no creía en este hombre, yo el que por tantos años que crecí con él, no prestaba atención, no lo tomaba en serio. Así, o sea, un total desafán de él, pero ahora se presenta con su nombre, con todas sus letras. Judas. Y lo importante es que ahora dice, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Ya no es aquel Judas que no lo tomaba en serio. Ya no es aquel Judas que se basaba en lo que él creía, en lo que él sabía, en lo que él había leído. No, ahora era un Judas que se identificaba plenamente con el Salvador Jesucristo. Mi hermano, tú y yo, eso es muy importante, tú y yo alguna vez pudimos haber conocido de un Jesucristo, pudimos haber escuchado de un presunto Salvador, pero a veces nosotros decíamos, esos están locos, no, eso es de Jesucristo, no es cierto. Pero un día el Señor nos salvó, un día el Señor nos salvó y ahora estamos aquí. Y yo sé que tú que estás aquí presentes puedes presentarte así, por tu nombre, y luego decir siervo de Jesucristo. Y eso debe ser un motivo de alegría y de detonante de gozo en nuestra vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque esta carta ahora sabemos y entendemos que es para ti y que es para mí. Es una carta que está dedicada a ti, que ha pasado la historia, que ha pasado los siglos, que ha pasado muchas cosas, pero esta carta jamás perderá vigencia, jamás, porque es palabra de Dios y ha llegado hasta este tiempo para que tú y yo entendamos eso. De arranque, ¿quiénes eras? De arranque, ¿quién eres ahora? Y ese es el arranque de esta carta. Ese es el arranque de esta carta. Mi hermano, así como introducción, no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Y esta es una frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci, pero tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Poniendo así como ejemplo, si tú ves a dos personas juntas, y me refiero a un hombre y a una mujer, y tú los ves que andan en la calle o en algo, y de repente alguien agrede a la mujer, o le pega sin querer, o le pega con el hombro sin querer pasando, tú como esposo, ¿qué harías? Voltear y decirle, oye, ten cuidado, ¿no? O sea, mínimo. Pero cuando pasa y le pega o la avienta y el otro nomás voltea a ver y sigue igual juntos, tú sabes que ellos no tienen una relación, porque no se puso alerta y no saltó y no dijo, oye, no la agredas, oye, tranquilo. Por eso esta frase, no se puede amar lo que no se conoce, ni se puede defender lo que no se ama. Entonces, mi hermano, con esta pequeña introducción de esta carta, quiero empezar. Y dice, es porque Dios te ha dado la fe verdadera, tú debes defenderla
de los falsos maestros. Porque Dios te ha dado la fe verdadera, tú debes defenderla de los falsos maestros. Y por eso te quise empezar con Judas, el siervo de Jesucristo. Tú te identificas plenamente como alguien que ha recibido la fe verdadera. ¿Te identificas plenamente? Entonces escucha y pon mucha atención, hermano, porque estás recibiendo un llamado que ya no es una prevención, que ya no es algo que oye, tal vez llegue. No, en esta carta es un cara a cara, es un cuerpo a cuerpo. No estás luchando a distancia. En esta carta no se está luchando a distancia. Están dentro, en el mismo círculo. Dicen los que saben pelear, está dentro de su alcance. Está dentro de su alcance en este pequeño círculo de lucha. Y mi hermano dice, si ya entendimos quiénes somos, es porque tenemos que ponernos en guardia. Si hemos entendido quiénes somos, tenemos que ponernos en guardia. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y aquí hay una división muy importante. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Pero también, ¿cuál es nuestro lugar? Él no está haciendo uso de decir Judas, medio hermano de Jesucristo el Salvador, que murió en la cruz y me enseñó esto. No, él no saca estas cartas. Él no saca esas cartas ni las toca. No. Él al contrario, él dice, yo soy hermano de Jacobo. Y eso es lo que tenemos que entender también. Protagonismo de nosotros en nada nos va a ayudar. El exponer nosotros como yo soy el mejor en ciertas cosas no nos ayuda. Nuestra fe y nuestro apoyo debe ser en que ahora somos siervos de Jesucristo. Y no olvidar lo que éramos, sino lo que somos hoy. Y entonces, de esta manera va empezando Judas y dice, y aquí es donde empieza el llamado, mi hermano, y es donde quiero que pongamos mucha atención. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados. Y mi hermano, es como una convocatoria, es como cuando, no sé si han visto alguna película en donde se levantan temprano en el ejército y no sé quién sea, pero va y toca una trompeta y está tocando la trompeta y así, todos se levantan y todos van a donde tienen que, ellos ya saben dónde tienen que ponerse, ellos ya saben dónde tienen que ubicarse, cómo formarse, qué hacer, tienen que ir ya vestidos, como tienen que ir, no hay razón para no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos entienden que al estar en esa milicia es su deber. Porque ellos saben que el estar enrolados en ese ejército es su deber. Y ellos saben que los conocen como cadetes, como tenientes, como capitanes, como cabos. Pero ¿sabes qué? Aquí se nos conoce como llamados, como santificados. Mi hermano, si estás dentro de este rol, dentro de esta compañía, es nuestro deber. Y aquí está empezando el llamado a los llamados. Tienes que pararte con convicción. Tenemos que pararnos con la verdad empuñada en la mano como nuestra arma para empezar a defender lo que hoy en día está empezando a atacar tan directamente a la iglesia que lo puedes ver cara a cara. Porque Dios te ha dado la fe verdadera, tú debes defenderla de los falsos maestros. Versículos 3 y 4. La magnitud del llamado a defender la fe. Pero ¿qué fe? ¿Qué fe? O sea, esta palabra, si la exponemos solamente como fe y la expones afuera como fe, pues realmente es una palabra que puede enredar y encerrar muchas cosas.
La gente tiene fe en medicina, la gente tiene fe en tratamientos, la gente tiene fe en cosas que no agradan a Dios, que van totalmente contraria. Esa es una palabra que si no la definimos bien y no le ponemos bien el puntero, si todas las que vengan afuera te puedes decir, bueno, es que pues yo también tengo fe. Pero aquí habla de la fe verdadera. Y eso es todo lo que concierne al Evangelio, a la salvación, a Jesucristo. Es todo eso y eso es lo que tenemos que defender, ¿sí? Y a veces podemos caer tal vez en un error muy camuflado, hermanos, de querer defender nuestro testimonio. Pero eso no es. Lo que hay que defender es la fe verdadera. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Quién nos ha salvado? ¿Por qué nos ha salvado? Eso es lo que tenemos que defender. ¿A quién es? Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque eso es lo que se nos ha delegado a ti y a mí, el defender la fe. Y mis hermanos, hoy en día pues vemos cómo están las situaciones, de cómo se ataca a la fe. Pero hay una palabra aquí que dice ardientemente. Que defiendas la fe ardientemente. ¿Qué entendemos por ardientemente? Hermanos, por así decirlo, es una forma donde tú pones tu vida, en donde tú pones tu fuerza, en donde tú pones tu tiempo, en donde tú pones tu fortaleza. Ardientemente. Yo sé que alguna vez hemos visto alguna película de guerra y las escenas que salen suelen ser muy crudas, pero mi hermano, eso se queda corto para la realidad. Bueno, hermano, así de violenta, así es la lucha que podemos llegar a tener por defender ardientemente la fe verdadera. Y esa fe solamente proviene de Dios. Y esa fe solamente nos puede ser dada por Dios. Y en esa fe solamente podemos ser salvos. Y en esa fe es la que el Señor nos ha dado. Y es la que tenemos que defender. Esa es la magnitud, ardientemente, fe que ha sido dada solamente, escúchame, solamente a los santos. No gente común afuera, no gente que no está cerca de Dios, solamente a los santos, mi hermano. Y eso nos hace todavía más blanco, porque si hemos sido santificados por Dios, si hemos sido salvados por Él y separados para Él, que es la connotación de esta palabra, santos, santificados, separados, nosotros tenemos una vez más, el clavo, el punto se hace más agudo, y es lo que tenemos que hacer. Tú y yo, si te consideras siervo de Jesucristo, si te consideras santificado, cada vez más se va haciendo este punto más agudo. Porque si entonces no lo somos, no podríamos defenderlo porque no lo conocemos. No podríamos defenderla porque no la amamos. No haremos ninguna acción al respecto. Si alguien te dijera, la Biblia fue escrita por humanos y no es inspirada por Dios, es mentira, ¿tú qué dirías? No, ciertamente la Biblia ha sido escrita por humanos, pero Dios ha inspirado por medio de su Espíritu Santo y nos ha hablado de ella, y nos ha hablado de Él, se ha revelado a nosotros por medio de su Escritura, y defenderla. Pero a veces no lo hacemos y decimos, está bien, vete. No, hermanos, son luchas que debemos de tener, son luchas que debemos de afrontar, pero escucha bien, no para gloria tuya, sino para honra y gloria de Dios. Porque si somos santificados, tenemos que luchar. Porque si somos separados para Él, tenemos que luchar. Y entonces aquí empieza, ese es el concepto de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que accionar.
¿Cómo tenemos que movernos? Pero mi hermano, el versículo 4 empieza y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí, mi hermano, es donde nos empieza a decir Judas contra quién tenemos que defender esa fe ardientemente. Es aquí donde Judas empieza ahora a afilar el blanco y decir: ¿por qué? Porque por motivo de... Hay un motivo por el cual tenemos que defender esta fe, y es porque se habían metido hombres impíos. Y estos hombres impíos son aquellos que no tienen piedad, que no tienen ninguna relación con Dios, que no tienen ninguna benevolencia con su palabra, que no. Entonces, cuando él dice hombres impíos, es como decir: ponte alerta y pon atención, porque estos hombres no tienen piedad de nada. No tienen piedad de nada. No van a tener piedad de nada. Y nos empieza a dar las primeras señales. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos también en Juan que algunos hombres hacían esto? Y también cómo no escuchamos hoy en este día tantos maestros falsos que dicen: una vez salvos, siempre salvos, y hagamos y deshagamos. ¿Cuántos testimonios no hemos visto en la rama del cristianismo donde se han introducido doctrinas que han enseñado a la gente a que una vez que son salvos o que creen que son salvos, pueden seguir en su vida pecaminosa, impía, y les dicen: tú tranquilo, una vez salvos, siempre salvos, y puedes hacer lo que quieras? Ciertamente una vez salvo, siempre salvo, sí, pero no para hacer una vida impía, no para llevar una vida impía. Mi hermano, ¿cuántas veces no escuchamos a personas que se suponen que son salvas hablando de tal manera que tú dices: ¿cómo es posible que esta persona hable así? Diciendo maldiciones, diciendo palabras altisonantes, comportándose de mala manera con otras personas. Y tú dices: ¿cómo? ¿Por qué? Eso, hermano, es dejar de defender la fe. Pero ellos no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. No se pueden meter a esa lucha, porque no son de los llamados santificados. No lo son. Pero tú que lo eres, tú sí debes meterte a esa lucha. Mi hermano, estas palabras de hombres impíos nos dice: esto no es un juego. Esto no es un juego. No lo ves. No se trata de venir y sentarte solamente aquí. No. Es venir y nutrirte y practicar como cualquier otro soldado para luchar. Pero también empieza Judas a decirte quiénes son. ¿Quiénes son? Algo no cuadra, algo no da. No da. Y por medio de este libertinaje niegan a Dios. ¿Por qué? Y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con sus actos lo niegan. Y también a voz a vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que dice que Dios no castiga a nadie? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesucristo murió, pero que alguien robó su cuerpo? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de cosas, hermano, que atacan directamente la fe? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Es contra ellos, contra quienes tenemos que batallar y luchar. Pero solamente podremos hacerlo si realmente somos de estos llamados, si nos consideramos dentro de estos llamados, dentro de estos santificados. Pero también Judas nos empieza a decir:
y a dar una serie de ejemplos de cómo el juicio de Dios, cómo Dios mismo no se ha quedado quieto. Mi hermano, tú no estás solo en esta lucha. Tú no estás solo en esta lucha. No luchas por tus fuerzas. Luchas por defender algo en lo que amas, en lo que crees, en lo que estás seguro, afianzado firmemente. Y empieza Judas y dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeren. Y aquí que vemos un juicio sobre esas personas. Vemos un juicio sobre esas personas. Ese pueblo que salió, que vio las maravillas, que vio todo lo que Dios había hecho, que Dios lo sacó de la tierra, un día se rebelaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente que vea la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado de tal manera se rebele? Mi hermano, porque ellos no son los llamados, porque ellos no son los santificados. Por eso. Pero el Señor ejerce su justicia. El Señor ejerce su justicia. Y luego dice el 6: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tal vez ellos pudieran decir: bueno, nosotros no hemos visto a Dios. Pero esos ángeles que sí estaban delante de la presencia, que conocían plenamente la existencia de Dios, ellos también se rebelaron. Pero sobre ellos también hay un juicio. Sobre ellos también hay un juicio. Como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Y sabes qué nos está diciendo estas cosas? Nos está diciendo lo que estos hombres hacían. ¿Qué vemos en el primer versículo? Una rebeldía total. En el versículo 5. Que vemos en el versículo 6. Que no respetan ninguna autoridad. Que vemos en el versículo 7. Este versículo 7 hace referencia a cuando fueron los ángeles a la ciudad y los hombres quisieron conocerlos, quisieron tener relaciones con ellos. Y eso nos habla de una perversión total. Lo que aquí nos está describiendo Judas es que tenemos que luchar y mantener esta lucha ardientemente contra este tipo de personas que son rebeldes, que no respetan ninguna autoridad, que buscan hacer lo malo, que son cazadores de hacer lo malo. Y eso nos da la gran magnitud de la seriedad que es esto, de lo serio que es esto. Yo sé que a veces estamos muy tranquilos aquí, venimos, adoramos, escuchamos la predicación y nos saludamos y todo y nos vamos a casa. Pero tal vez en ese gozo y en esa alegría pasamos por alto estos puntos. ¿Tú crees que si Satanás en un principio dijo que él subiría más alto que el trono de Dios y pondría su trono más alto que él, qué nos hace pensar que esa rebelión no está presente hoy? No está palpable hoy. No estamos en riesgo hoy. ¿Qué nos hace pensar eso? Tal vez pueda ser, no sé, llamarlo negligencia, exceso de confianza, desatendimiento, que como humanos pues estamos muy expuestos a eso. Pero mi hermano, nos empieza a dar Judas aquí en esta carta. ¿Cómo son esas personas? No van a tener piedad de nosotros, no van a tener piedad de ti, no van a tener piedad de tus hijos. Buscarán hacer lo malo contigo, con tu hija, con tu hijo. Y eso es con lo que tenemos que estar pendientes. Y para muestra basta un botón. Tenemos que, ¿a quién ponemos? A los mormones. ¿Qué fue lo que empezó con su director?
¿Qué fue lo que empezó a hacer después? Tener varias parejas y todo, y decir que Dios le había dicho que sí. Y empezó a tomar muchas esposas cautivas de él. ¿Quién previno a esta gente, mi hermano, de estos hombres? ¿Quién las previno? Tenemos que estar atentos a lo que exponen este tipo de gente, mi hermano. Realmente, mi hermano, tenemos que estarlo. No bajar la guardia jamás. Cual soldado con su mosquete, su cuchillo, su espada, como queramos verlo. Pero jamás bajar la guardia. Y estos hombres recibirán este juicio. Así como estos ejemplos que nos pone, estos 3 ejemplos que nos pone Judas. De juicio, de rebeldía, de todo eso por el que el Señor obra. El Señor obra. No está solo luchando, mi hermano. No está solo luchando. Dice el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y esto, mi hermano, estos soñadores nos habla acerca de aquellos que predican sobre sus sueños, que predican las visiones que llegan a tener en sus sueños, y haciendo totalmente a un lado a la palabra de Dios, y empiezan a divagar y a vagar y a perderse y a decir que en una visión vieron tales cosas y cosas, no sé, o sea, y eso es lo que terminan enseñando y predicando, puro razonamiento humano. Pero prefieren evitar la palabra de Dios porque saben que serán confrontados, porque saben que la palabra de Dios los pondrá a pensar que lo que están haciendo está mal, pero ellos no quieren. Ellos no quieren y prefieren divulgarse en sus sueños, dice, y mancillan su carne, y eso es cuando tienen contacto físico, como los de Sodoma y Gomorra. Soñadores que se pierden, que se depravan cada vez más y que terminan blasfemando. Y nos da un ejemplo en el versículo 9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo. Y bueno, sabemos ese versículo. Y aquí Judas lo que está citando es una porción de la obra literaria llamada La Asunción de Moisés, que es una continuación en ese tiempo no canónica de lo que había sucedido. Y él pone de ejemplo esto. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos visto por televisión o programas o cosas de esas, de gente que empieza a insultar a las potestades superiores? Y me estoy refiriendo a cuando empiezan a hacer sus estilos de lucha espiritual y empiezan a hablar más de las potestades y empiezan a insultarlos y empiezan a decirle cosas y que no sea cosas, no, que te pisoteo y te ato y tú, cosas de esas. Bueno, Judas está citando y ahora haciéndolo canon, porque el Señor mismo le está inspirando, porque si no, no estuviera aquí. Le está inspirando, le está diciendo, eso no se hace. ¿Por qué? ¿En quién está la autoridad para esas cosas? En Dios. Pero estos hombres quieren ser protagonistas, igual que ellos. Quieren verse en el reflector, quieren verse en que aquí estoy, quieren verse en que yo lo estoy haciendo. Y empiezan a blasfemar. ¿Y sabes qué pasa? Se empiezan a hacer todavía más impíos. Se empiezan a perder todavía más. Se empiezan a divagar todavía más. Y su estado viene a ser todavía peor. Pero ellos no lo pueden ver porque no son los llamados, porque no son los santificados. Y ese es el ejemplo que nos da. Por eso yo te decía que Judas tenía mucho conocimiento acerca de mucha literatura, porque él está citando aquí esta obra. Y entonces vuelve a estos. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen. Y luego en el 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Mi hermano, ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Qué no fue y mató a su hermano? ¿Por qué lo mató? ¿Qué nos dice la Escritura? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Han seguido el camino de Caín.
Y este ejemplo del camino de Caín habla de un aborrecimiento total hacia los hijos de Dios, hacia las cosas de Dios, a lo que Dios ha estipulado. ¿Por qué? Caín y Abel, los dos ofrecieron un holocausto. Los dos tenían un raciocinio de lo que se debía hacer, pero uno lo hizo de mala gana y uno lo hizo de acuerdo a lo que Dios ya tenía. Pero fue por su propia voluntad. Él pudo haber cambiado y no quiso. Él pudo haber elegido y no quiso. Estos hombres igual que han elegido el camino de Caín, mi hermano, la gente afuera, estos hombres impíos con los que empieza a hablar, te aborrecen. Aborrecen las cosas de Dios. Puedes tener amigos y puedes hablar con ellos, pero en cuanto les tocas las palabras de Dios, en cuanto les tocas los escritos de Dios, se empiezan a poner rebeldes. Yo te podría decir esto: empiezan a erizar su pelo como cual perro enojado y se ponen en guardia. Y puede ser tu hermano en la carne, tu hermano físico, puede ser tu primo, tu papá, quien tú quieras. Hace días yo hablaba con una persona que me dijo: quiero que me des un consejo. Yo le dije: no te puedo dar un consejo que no sea algo que venga de acuerdo a la palabra de Dios. Y me dice: bueno, está bien. Y cuando le empiezo a aconsejar acerca de su condición: mira, el único que te puede dar es el Señor. Tienes que entender que eres un hombre pecador, que tienes que buscarle, que tienes que dejar de hacer todas las cosas que estás haciendo porque son contrarias a Dios. Y le empiezo a dar el programa de salvación y me empieza de repente así de la nada: no, pero la Biblia es escrita por hombres. Y yo le digo: pues ciertamente sí, pero son inspiradas por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. No, es que mira que esto. Y me empieza a decir una cosa que me puso en alerta y me dice: yo tengo más fe que cualquiera de los hermanos de la iglesia donde vas. Y yo le digo: no lo creo. Y él dice: sí. Me dice: porque yo cuando me levanto en la mañana, yo siento que Dios está conmigo, porque me va bien en mi trabajo, porque puedo sacar adelante esto y esto y esto, porque he comprado esta camioneta y luego esta. Dios está conmigo. Le digo: no, eso no es sinónimo de que Dios esté contigo, porque tú sabes que esas cosas que tienes las has conseguido de mala gana, de mala fama, de mal haber. ¿Cómo es posible que tú digas que crees en aquel Dios de la Biblia si no quieres leer la Biblia? Si tú crees que no es verdad, ¿cómo se te revela a Dios a ti a través de la Escritura si tú no quieres acercarte a Él? Lo que tú estás diciendo es un gran error y ten cuidado con lo que estás diciendo. Y me dice, escuché una risa muy burlona, ¿no?, del otro lado de la bocina. Y me dice: está bien, después hablamos. Y me colgó. Y digo: wow, qué corazón tan duro, qué corazón tan impío, qué corazón tan como estos que describe Judas. Mi hermano, tenemos una lucha. Tenemos que defender esa fe, porque es a lo que hemos sido llamados. Porque Dios te ha dado la fe verdadera, tú debes defenderla de los falsos maestros. Y empieza a dar una descripción de lo que son ellos. Nos cita también, aparte de Caín, el camino de Balaam, lo que Balaam hizo. Y podríamos decir: bueno, si es que Balaam pues fue con el rey y buscaba el rey que maldijera al pueblo en vez de bendecirlo, y le ofreció dinero. Sí, pero sabes que lo que terminó pasando es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, terminó fornicando con las mujeres de ese pueblo. Y dice la Biblia que fue por consejo de Balaam que no mataron a las mujeres. Y eso trajo prevaricación en el pueblo. Y hubo mucha mortandad. Es lo que nos dice la Biblia. Mortandad. ¿Hasta qué grado puede llegar? Mi hermano, estos malos hermanos, estos malas gentes van a buscar aborrecerte. Van a buscar hacerte prevaricar. Y luego adelante dice: en la prevaricación de Core. ¿Qué pasó con Coré?
No se rebeló contra Moisés y no le dijo, basta ya de ustedes, basta ya de ustedes. Y se empezó a rebelar. Y la tierra como culminación abrió sus fauces y dice que descendieron al Seol, es decir, al sepulcro vivos. Dios no dejará de emitir su juicio contra estas personas, hermano. Pero ese saber que Dios no dejará de emitir su juicio no nos pone a nosotros en un estado pasivo de no hacer nada. Dios va a obrar, sí. Dios va a emitir su juicio, sí. Pero tú y yo estamos llamados a defender esa fe. No estamos exentos. No es como decir, bueno, al cabo Dios va a ejercer su juicio y nos vamos a ir a recostar, nos vamos a ir a solamente a relajar y a pensar solamente que Dios nos va a bendecir y que somos hijos de Él y somos hijos del Rey y somos princesas del Rey y somos dueños de todas sus promesas y de todos sus beneficios y todas sus riquezas, como tantas iglesias los hay hoy, que eso es lo que enseñan. Llegan los hermanos y les dicen, Dios te quiere bendecir, tú estás en los planes de Dios para ser bendecido. Y sí, ciertamente, pero no en el sentido que ellos lo dicen, porque se van al lado monetario, se van al lado de la prosperidad monetaria. Mi hermano, eso no es lo que importa. Eso no es lo que importa. Podemos tener, podemos no tener, pero mientras tengamos a Dios, hermano, mientras seamos santificados, mientras seamos de los llamados, tenemos todo. Entonces en eso es en lo que tenemos que descansar y por qué pelear. Y luego hace una cita nuevamente a Enoc, que es en el versículo 14, en donde cita primera de Enoc, que también en ese tiempo pues no formaba parte del canon, pero aquí Dios le inspira esas palabras nuevamente a Judas y la deja plasmada, en donde dice que Dios viene con sus decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios, mi hermano. Esos no se detienen ante nada ni ante nadie. Cosas impías habladas contra Dios. ¿Qué no dirán de nosotros? Pero hermanos, no estamos solos. El que emite el juicio es Dios. Nosotros luchamos, el que emite el juicio es Dios. Entonces, mis hermanos, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mi hermano, y hasta aquí, están por aquí mi lista. Hasta aquí te voy a dar una lista de qué tan impíos son. Tal vez vienen regaditas en toda la carta, pero mira, son hombres que han entrado encubiertos, es decir, con engaño. Son impíos, niegan a Dios y a Jesucristo. Son soñadores, son rebeldes, son blasfemos, son corrompidos, no razonan, son murmuradores, son querellosos, son aduladores, son egoístas, son sensuales. Estos no tienen el Espíritu Santo. Y eso de sensuales, mis hermanos, como podemos ver en el 16, habla de las personas que se guían por sus meros sentimientos. Habla de las personas que son sensitivas a sus propios pensamientos, que jamás tomarán en cuenta las palabras de Dios, sino su propio sentir, su propio pensar, su propia ideología. El asunto es que como el hombre está en una naturaleza caída, Dios jamás podrá caber en ese tipo de raciocinio. Jamás. Porque está en una naturaleza caída y contra de Dios. Si nosotros somos llamados a defender una fe verdadera y defenderla ardientemente, escúchame bien, es porque alguien más la está atacando de la misma manera.
Es porque alguien más, el contrincante, está postrado en la misma forma. Un peso pesado solo puede pesar con un peso pesado, mi hermano. En el box, en la lucha. Porque entonces sería desventaja. ¿Quién querría luchar en desventaja? ¿Quién? Nadie. Por eso es que si nosotros somos llamados a defender esta fe ardientemente de estos impíos, es porque también ellos están atacando en la misma magnitud, con el mismo punch, dirían. Y por eso es que tenemos que pararnos firmemente, hermanos. En tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en donde quiera que vayas. No podemos caer ni pasar del lado de estos impíos, ni por un momento. Que el Señor nos guarde si llegamos a resbalar. Pero no se puede permanecer ahí. No podrías estar ahí. No podrías estar de ese lado. El Espíritu Santo no te dejaría, no te lo permitiría. Te redarguiría y tendrías que salir de ahí. Usaría uno de tus hermanos que defienden esa fe para sacarte de ese error. Y luego empieza el 17 y es como si saliese de un nubarrón oscuro, de una nube de polvo, de una nube de smog. Y sale y empieza a decir: pero vosotros, amados. Oh, qué palabras. Pero vosotros, amados. Eres tú. Soy yo. Son tus hermanos a la distancia que están luchando por defender esta fe. Aquí en Coahuila, en Veracruz, en Yucatán, en Mazatlán, donde quieras. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, no es nuevo. Los burladores y sus malvados deseos no es nuevo. Pero aquí lo que me llama la atención es que dice: tened memoria de las palabras que antes os fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria, mi hermano. Cuando estés luchando y defendiendo esa fe, ten memoria de las palabras que antes ya nos han sido dichas. Ten memoria. Recuerda que no es una lucha entre tu conocimiento y tu razonamiento. Es una lucha entre lo que el Señor nos ha dejado aquí para defender esa fe. Tened memoria vosotros. Y de sobre estos malvados, estos que tienen esos malvados deseos, vuelve a citarlos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y otra vez: pero vosotros, amados, y luego toca una palabra que aquí dice: edificaos. ¿Han visto la construcción que está aquí abajo? ¿Cómo va creciendo? ¿Pero va creciendo sola? ¿Quién hace que eso crezca? Ahí se está realizando una edificación, un crecimiento, una solidez, un trabajo. Y dice esto: pero vosotros, amados, edificaos. ¿Sobre tu raciocinio? ¿Sobre nuestro propio pensar, nuestras propias ideas? Dice: pero vosotros. Dice: no. ¿Sobre qué? Vuestra santísima fe. Edifícate sobre aquello que estás defendiendo ardientemente, mi hermano. Edifícate sobre eso. Por eso dice: pero vosotros. Ellos no están edificados ni creciendo en la santísima fe. No, ellos están creciendo en su perdición, en su inmundicia, en su impiedad. Y aquí hace el contraste: pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Y ese edificaos
sobre santísima fe, lo podemos poner sobre lo que sigue. Si te dice, edifícate sobre la santísima fe que te ha sido dada, dice también, edificaos, orando en el Espíritu. Crecer orando en el Espíritu. Edificaos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y estos dos verbos, edificaos, conservaos, esperando, orando, es lo que nos espera si permanecemos en esta fe que el Señor nos ha dado a defender. No hay otro lugar, mi hermano, escúchame, no hay otro lugar, no hay palabras en otro lugar que nos puedan edificar y mantener en esa edificación, que nos puedan conservar, que nos puedan tener esperando. Muchos han claudicado y han dicho que ya el Señor se ha tardado, ya no viene. Que el Señor retarda sus promesas, dicen, pero Él no la retarda como muchos lo tienen por hecho. Mi hermano, solamente en las palabras que nos han sido dadas a través de la Escritura, de la palabra de Dios, es que podemos edificarnos y mantenernos firmes y seguir creciendo. De eso se trata, lo de edificaos, de crecer, de cimentarse, de una solidez. Mi hermano, eso es lo que nos está diciendo Judas. Aquel hombre, fíjate, aquel hombre que no había creído en su medio hermano como el Salvador, pero que un día creyó, que un día lo rescató. Jamás, hermanos, jamás dejemos que tal vez nuestra condición pasada nos haga recaer. Afiancémonos, edifiquémonos bien en esa santísima fe y crezcamos confiando y escuchando y meditando en las palabras que nos hacen fuerte en esta fe. Y entonces dice, algunos que dudan, convencerlos. Hermano, ninguno estamos en una posición en la que no podamos tener un desliz. Ninguno. Pero esos que llegan a dudar, convencerlos, redarguirlos. Es lo que nos decía, que si hemos ganado a nuestro hermano, ¿qué? Juan, me parece, que si alguno de nuestros hermanos ha pecado contra ti, que le redarguyemos. Y si el hermano te escucha, lo ha rescatado, lo ha salvado. De eso se trata, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando un soldado cae herido en una batalla, el que está sano va y lo agarra, lo levanta y como puede se lo lleva a donde tiene que estar seguro. ¿Sabes dónde tenemos que estar seguros? En la palabra de Dios. Si tu hermano lo ves que es herido, corre, abrázalo, rescátalo y llévalo a la trinchera, en donde va a recibir la curación que necesita. Llévalo a la palabra de Dios, en donde va a recibir esa curación que necesita. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es decir, no dejes de hablarles. A otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada que llevan por su carne. Quiero regresarte al versículo 1 donde dice, misericordia, paz y amor os sean, ¿qué? Multiplicados. De acá nos está hablando acerca de que tenemos que convencer a los que dudan, tenemos que salvar a los que están más perdidos, tenemos que tener misericordia con temblor. ¿Por qué desearle algo a alguien? Yo le preguntaba a Dara, le decía, a ver, mija, y se acerca, le digo, oye, mija, ¿qué le desearías a un enfermo? Me dice, pues que se cure. ¿Qué le desearías a una persona que tiene hambre? Pues que pueda comer o yo darle de comer. ¿Ok? ¿Qué le desearías a una persona que está cansada? Pues fuerzas y que descanse. ¿Por qué el Señor, por qué Judas tiene que decirnos misericordia y paz y amor o sean multiplicados? Tristemente, a veces es lo que más nos falta. Misericordia, paz y amor. Y es raro que Judas aquí de repente diga,
de otros, tened misericordia con temor. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate cómo el Señor nos lleva aún a pensar acerca de esos impíos, que pueden llegar a ser impíos, que tengan misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo tener misericordia? ¿Cómo tener amor? ¿Qué hizo Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Cómo oró? Señor, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Nuestra mayor expresión de misericordia, de paz y de amor estaba ahí clavada en la cruz, orando, pidiendo al Padre, aún por esos que lo habían latigado, aún por esos que lo habían escupido, aún por esos que lo habían maldecido, que se habían burlado, que habían tentado, que están tentando directamente contra su vida, tratando de matarlo. Misericordia, paz y amor en esta dura lid, en esta dura batalla por defender la fe. Si conoces a uno de ellos, no lo dejes. Aborrece aún la ropa que trae, pues, es decir, ten cuidado cómo te acercas a él, pero no hagas de lado la misericordia, ni la paz, ni el amor, y ora a Dios por él. No sabemos si Dios lo rescata. Eso no es de nosotros, eso es de él, pero no lo hagas de lado, no lo dejes, sigue. Y a veces es difícil, sí. A veces son como, ¿nunca te has encajado una tachuela en el pie cuando vas caminando? Mis niñas una vez dejaron una y me encajé una, ya como me dolió. Difícil, duro, pero ¿sabes qué? A veces puede ser difícil y duro orar por alguien. Pero mi hermano, ahí es donde tenemos esa batalla. Ahí es donde estamos a cuerpo y cara a cara, dicen en el box. Mi hermano, no te rindas. No te rindas. Y luego termina con la doxología. Y es como una afirmación de todo. Y aquel, ¿quién? Dios, que es poderoso para guardaros sin caída. Es decir, de que no te vayas totalmente. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso, solamente Dios, mi hermano, nos puede guardar sin caer. Y si llegamos a caer, solamente Él es poderoso para levantarnos nuevamente. Y esta doxología dice que solamente a Él sea la gloria, sea la majestad, sea el imperio, sea la potencia. Solamente a Él. ¿Para qué? Para recordarnos que nosotros no tenemos nada que ver en esto. Somos meramente humanos, que podemos resbalar y tener un desliz en cualquier momento en esta guerra. Pero dice, ahora y por todos los siglos, amén, por siempre y para siempre. No importa los años que pasen, no importa las décadas que pasen, los siglos que pasen, los milenios que lleguen a pasar todavía, esto solamente será tu lucha, tu esfuerzo tendrá que ser para darle gloria y honra a aquel que lo merece. Solamente a Él, siempre, por siempre y para siempre, mi hermano. Que el Señor nos ayude a lidiar esto, porque Dios te ha dado la fe verdadera. Tú debes defenderla de los falsos maestros. Señor, nos dé valor para esta lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara, contra estos impíos, mi hermano. Amén. Dios los bendiga.